buenos días. Como ya el señor alcalde ha hecho una sinopsis rápida del origen del día 8 de marzo, no voy a detener en ello, suele ser la introducción, y a mí me apetece, además, que seamos lo suficientemente fluidos para que ninguno nos aburramos. Es muy fácil llegar aquí, soltar bien la igualdad, yo tengo una clase de teórica, nos dormimos todos y vamos rápido. Pero creo que lo importante de que estemos hoy aquí es que tomemos conciencia de cuál es la realidad. Y la realidad es que nos preguntemos, y supongo que después se nos ocurrirá, eso de ¿y por qué seguimos celebrando el Día de la Mujer? Cuando ya estamos en 2016, en una sociedad occidental. Yo me lo puedo explicar a otros países. Pero aquí ya estamos iguales, las mujeres tienen acceso a todos sitios, las mujeres pueden hacer lo que sea, tienen los mismos derechos que los hombres. Sí, pero, y nos lo vamos a plantear. A ver, ¿por qué realmente tendremos que plantearnos celebrar un Día Internacional de la Mujer cuando ya nuestra Constitución dice que somos iguales y además está establecido específicamente en nuestro Estatuto de Andalucía y toda la normativa? ¿Por qué celebrar un Día Internacional de la Mujer cuando se supone que desde el 48 tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que ya dice que a nivel internacional todos tenemos los mismos derechos y demás? Pues porque si eso existe y a pesar de eso hemos tenido que dotarnos de una ley de igualdad, de una ley de conciliación, de una normativa, quizás algo nos esté fallando. Y para eso a mí siempre me gusta recurrir. No sé si conocéis a Marcela Lagarde, si no la conocéis yo la recomiendo, es una antropóloga mexicana, diputada, promotora de la ley contra la violencia en México, una revolucionaria y además es una de las grandes teóricas, de las grandes defensoras de la lucha contra los feminicidios, fue la que acuñó el término, el concepto de feminicidio como los atentados contra las mujeres, los ataques a las mujeres. Y ella dice que para entender la situación o para entender la realidad de las mujeres nos tenemos que plantear que una dicotomía. Una cosa es la condición, es situación legal, ¿vale? Las mujeres somos iguales, la Constitución lo recoge, todos los tratados lo recogen, pero otra cosa es la situación. La situación a nivel nacional y la situación a nivel internacional. Porque si fueran exactamente iguales, no estaríamos escuchando diariamente temas como la mutilación genital femenina, como la lapidación de mujeres, como los derechos o la prohibición de hablar en público con un hombre, con el hecho de que seas condenada a ser lapidada por el hecho de que se te vea el tobillo cuando vas caminando por la calle, el hecho de que estés recluida, el hecho de que tengas que ponerte un burka, el hecho de que no tengas derecho a la educación, el hecho de que todavía estemos reclamando, y lo cuento porque yo estuve en Naciones Unidas en aquel debate, estés todavía reclamando que la mujer tenga derecho a trabajar, o el hecho de que haya países que tengan que darse una norma, una ley para que una mujer pueda conducir un taxi o pueda conducir un coche, o el hecho de que tú puedas ser encarcelada porque vayas conduciendo sola un coche por la calle. Si la condición y la situación de las mujeres a nivel internacional fuera la misma, no estaríamos en esta situación. Y no me tengo que ir ni a Irán, ni a Oman, ni a Afganistán, ni a Marruecos, ni a Túnez, ni a ningún sitio. Podemos ir aquí y podemos hacer un repaso rápido por los datos que tenemos todos los días. Aquí sí, mayoría de mujeres, mucho 40-60% de mujeres presentes aquí, acceso a la educación, pero ¿qué hay debajo? Y si analizamos realmente la situación, como dice Marcela, de las mujeres en todos los diferentes contextos. Y si nos paramos en el ámbito educativo, igual acceso, tenemos el mismo acceso hombres y mujeres. Accedemos igual, el 97,6% del profesorado de educación infantil y primaria son mujeres. Casi el 80% del profesorado de educación secundaria son mujeres. ¿Por qué nos tenemos que quejar? Quizá nos tenemos que quejar porque el 60% de las licenciadas en educación universitaria son mujeres, pero solo el 13% son catedráticas. Quizá nos tendremos que plantear qué está sucediendo cuando realmente sí, el 97,6% de las profesoras de profesorado de primaria son mujeres y el 80% en secundaria, pero solo el 32% en primaria y el 23% en secundaria son directoras de los centros. Porque nuestra socialización profunda, aquellos patrones que hemos aprendido
al final nos hacen que la autoridad siga estando mayoritariamente en poder de los hombres. Contadme cuántas presidentas del gobierno hemos tenido. Somos un hito porque tenemos la primera presidenta de la Junta. Quizás porque esa distribución subliminal todavía nos sigue haciendo que mayoritariamente nos extrapolemos hacia formaciones, profesiones que tengan que ver con el cuidado y no tanto con el nivel técnico. Quizás porque si analizamos la presencia del profesorado en la actividad deportiva, en la educación deportiva, no llega al 12%. Quizás algo está fallando. ¿Por qué no queremos las mujeres? ¿Y por qué no queremos? Porque seguimos teniendo esos anuncios maravillosos del cuidado de las niñas, porque seguimos aspirando a ser Barbie no sé qué o Barbie no sé cuánto, porque seguimos teniendo una publicidad sexista, porque nos siguen educando en unos valores muy concretos de qué es ser mujer y qué es ser hombre. No decidimos qué es ser mujer y qué es ser hombre, y que lo crea está muy engañado, muy engañada, ¿eh? Nos siguen diciendo desde pequeñitos y les seguimos comprando ropita rosa a los niños cuando van a nacer. Y ahora tendemos a los verdes, los amarillos y los blancos para ser neutros, pero eso todavía nos sigue chocando eso de ponerle el trajecito rosa a los niños. Y nos extraña eso de que el niño ande con la escoba recogiendo por las casas. Todavía seguimos trabajando en esos esquemas y eso nos debe hacer pensar, porque cuando vamos creciendo vamos caminando un camino que no es el que decidimos, sino es el que nos viene trazado. Y si estamos hablando de educación, también podemos hablar del ámbito de la salud. Seguimos teniendo mayoritariamente a mujeres en el ámbito de la enfermería. Hemos avanzado en el ámbito de la medicina, pero el 97% de los enfermeros matrones, enfermeras matronas son mujeres, no son hombres, porque es algo que asociamos con las mujeres, porque nuestra ideología, nuestro proceso de socialización nos sigue ubicando con las mujeres. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con Laura, pero ¿sabéis qué tenemos en las Fuerzas Armadas? Un acceso cada vez progresivo de las mujeres, pero en las academias de las Fuerzas Armadas solo el 2% son profesoras y el 0,5% en la Armada. Un territorio masculino. Todavía nos sigue extrañando. Hoy traemos a Laura porque es un ejemplo diferente de la normalidad. Y nos sigue extrañando encontrar, todavía nos llama la atención cuando vemos a la mujer en los autobuses o encontramos a las mujeres haciendo maniobras. Todavía nos sigue extrañando. Y si ya hablamos del ámbito laboral, pues ya podemos abrir todo el espacio, ¿no? Si somos tan iguales como dice la Constitución, la normativa, la ley de igualdad, todas las normativas de prevención, ¿alguien me puede explicar por qué todavía tenemos una brecha salarial? ¿Sabes lo que es? La diferencia de salario, tú cobras menos por ser mujer, simplemente en un mismo puesto, con un mismo trabajo, con unas mismas condiciones, tú porque eres mujer, cobras menos. En este momento estamos dependiendo en qué ámbito, pero en una media de un 26%. ¿Sabéis lo que eso significa? Que en los últimos 5 años se ha aumentado un 3%. Porque además las mujeres somos las que tenemos una mayor precarización laboral. Porque somos las que echamos más la crisis, esta terrible y dolorosa crisis, ha hecho que las mujeres lleguen más al mercado laboral. Porque se han ido a infraemplearse en trabajos precarios, parciales, temporales y de escasa cualificación, con menores salarios, y cuando poquito a poquito vayáis accediendo al mercado laboral, entenderéis que eso significa a la vez que cuando nos jubilemos tenemos en este momento en toda Europa una diferencia de un 34%. Cuando yo me jubile, cuando llegue el momento, tendré un 34% menos de pensión que mi compañero, porque soy mujer. Estoy en un trabajo precario, estoy en un trabajo temporal. Esas son las condiciones de igualdad que hoy tenemos. Aquí, España, 2016, sociedad occidental. No me estoy hablando de Burkina Faso, ni estoy hablando de Irán ni Afganistán, estoy hablando de España, aquí, Andalucía, la línea. Y con esas condiciones,
quizás sí que nos tenemos que pensar, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Por qué me tengo que plantear? Porque había una normativa para promover la igualdad que planteaba que para el 2013 las mujeres en las empresas del IBEX 35, el IBEX 35 lo cotiza en bolsa, lo que mide lo fuerte que somos económicamente como país, las mujeres tenían que alcanzar el 25%. Estamos en torno al 13%. Es decir, la mayoría de las empresas potentes siguen estando en manos de los hombres. La economía sigue estando dirigida por hombres y las decisiones económicas y lo que hacemos siguen estando en manos de los hombres. Porque algo que no, a lo que no prestamos atención es al poder. Y ahora voy a contar una historia personal. Yo desde que era pequeñita escuchaba a mi madre sistemáticamente plantearme un reilete que me decía: yo te eduqué para ser libre. Y yo decía, qué cansina esta mujer, de verdad. Siempre con la misma tontería, siempre con la misma tontería, qué cansina. Cuando llego a este mundo en el que yo me muevo, a la antropología, yo trabajo aquí, pero también trabajo cuestiones de igualdad, salud reproductiva, empoderamiento de la mujer en Marruecos. También he tenido la oportunidad de moverme con otras compañías del Mediterráneo, como Alemania, de Francia, de Portugal, también hemos trabajado allí. Es cuando encuentro sentido aquel reilete que a mí me decía sistemáticamente mi madre. Porque realmente, más allá de las normativas, más allá de los deseos, más allá de la educación, donde está la igualdad es en la libertad. En tu capacidad para ser libre, para decidir y para ser libre para romper esquemas. Para ser libre para cambiar. Para ser libre para ir en contra de lo que te digan. Y eso en vuestras edades es algo que lleva mucho, ¿eh? Aquí hay que ir en contra del sistema. Pues vayamos en contra del sistema de verdad. No en contra de lo que me dice mi padre, no en contra de lo que dice el ayuntamiento, no en contra de lo que dice. Voy en contra de esas normas que me dicen que las niñas tienen que ser de una manera y los hombres tienen que ser de otras. Voy a ser libre para elegir lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer y para explorar aquello que ni siquiera me he planteado explorar. Ser libre para decidir, ser libre para equivocarme, también me tengo que equivocar. Porque si no hierras, si no te equivocas, nunca aprenderás. Nadie aprende por lo que el otro se equivocó o porque la otra se equivocó. Tenemos que ser libres para equivocarnos, pues seamos libres para explorar. Si tenemos el derecho de equivocarnos, tengamos el derecho de explorar y la libertad de elegir. Y eso sí que nos hará libres. Nos hará libres la capacidad de decidir aquello que queremos hacer. Me da igual, ahora estábamos trabajando nosotras con una dinámica con el tema de mujeres relevantes. Y más allá, y además sé que también en algunos centros educativos se hace y se nos pide, y nos piden a las madres o a los padres que nos lleven mujeres relevantes, pues más allá de nuestro jurado de Clara Céspito, de Victoria que, pues igual también tenemos que recordar, y yo es la mujer que elegí, no lo digo, mi compañera lo sabe, a Valentina Tereskova, que le dice, ¿y quién es la mujer? Pues sí, una señora una cara un poco rara, pero fue la primera mujer que fue al espacio, fue la primera mujer astronauta. Y a lo mejor, ¿cuántas de vosotras os planteáis ser astronautas? Por lo menos un poquito. Yo tampoco me planteaba ser ingeniería aeronáutica. Y a lo mejor debería haber sido un camino que hubiera tenido que explorar. Tuve la suerte de la antropología, que es algo que hacemos unos cuantos chalados y unas cuantas chalas en el mundo, pues me ha permitido explorar unos caminos que normalmente no son tan de mujeres porque te exigen, tienen una exigencia personal diferente. Pero permitámonos pensar diferente. Ahí está la igualdad. Ahí sí que se abre un camino para la igualdad. El recorrer terrenos diferentes, el recorrer caminos que no nos planteamos posibles y que rompen con la normativa en la que nos hemos educado. Porque, y en eso podríamos estar toda la mañana, no voy a hacer, los hombres no lloran, a las niñas no se suben a los árboles, tampoco nos tiramos, ¿vale? Eso no es propio de niña, eso no es propio de señorita. Y tú miras y te tienes que cuidar, ¿no? Y es más, tenemos cosas tan inconscientes como yo llevo tacones porque me gustan, claro. Los tacones realmente no son cosas de mujeres, eran cosas de hombres. Si os retrotraéis a la historia, los tacones son cosas de hombres. De hecho, eran algo que
resaltaba la majestad de los reyes de Francia, pero después para las mujeres. Curiosamente que yo creo que unos tacones cómodos, los que tenemos ahora, nos restringen curiosamente y verdaderamente la movilidad. Quizás tenemos que empezar a quitar esas capas. ¿Vale? Yo hoy lo voy a detener, voy a ser muy rapidita porque me interesa después, no tanto a mí, pero sí que imagino que también para mis compañeras tendréis algunas cuestiones y algunas dudas. Pero a mí lo que me interesaba hoy era llamaros la atención sobre todas esas capas que damos como normales, como tradicionales, como formas de ser a las que nos hemos educado y que es la verdad, es lo natural, y deciros que la naturalidad no existe. La naturalidad es campito y arbolito. En la sociedad todo aquello que somos y que creemos que es normal, ni siquiera el instinto maternal es normal. Eso es una construcción cultural. Y si leéis a Margaret Mead, ella que se fue allá a la Polinesia cuando no se iba ninguna mujer, trabajó sobre psicología infantil y sobre psicología de la adolescencia, y él le habla como el instinto maternal y analiza tres sociedades, Arapés, Mundugumor y Chamburi, y ve como en ese instinto maternal, en las Arapés los tienen tanto hombres como mujeres, ambos se encargan del cuidado de la casa, del cuidado del grupo, del cuidado de la familia, son amables, aquí no existen grandes disputas, tienen un carácter dulce. Y te vas al mundo humor y allí quienes cuidan a los niños son los hombres, porque además los niños pertenecen a la familia de las mujeres, pero lo cuidan los hombres, que además no son de la familia, son de la familia de la hermana. Y te vas a Chamburi y son algo más como nosotros. Con lo cual, si empezamos realmente a cuestionarnos, que es por donde tenemos que empezar, al tener la libertad de cuestionarnos a nosotros y a nosotras, la libertad de cuestionar todo aquello que tenemos construido alrededor, sí que empezaremos a construir un camino para la igualdad, pero de los cimientos, no un parche que se vaya construyendo y cuando nos encontremos dentro de 20, 30, 40 o 100 años estemos todavía debatiendo y planteándonos por qué un Día Internacional de la Mujer. Yo solamente quería crear dudas, espero haber creado dudas y espero haber levantado algún chip. Yo suelo ser muy puntilloso y muy provocadora en este tipo de cosas. Quería agradecer que me hayáis escuchado y sobre todo que os llame la atención algunas de las cosas que yo cuente. Y solo pediros ese favor, cuestionaos lo que hacéis, cuestionad qué hacéis y qué hacemos todos los días, y quiénes somos y por qué somos como somos. Ahí sí que empezará realmente nuestra capacidad, nuestra libertad y nuestra posibilidad de construir un mundo en igualdad. Muchas gracias.